Bienvenidos gente a Brújula Libertaria. Espero que estén pasando todos bien, que este video te encuentre bien, donde quiera que esté, lo que sea que estés haciendo. Como siempre te deseamos lo mejor de parte del plantel de Brújula. En este caso, como podrán ver, tenemos a Gran Dotti presente en el video, que en su columna de la Eterna Vigilancia hoy nos va a agasajar con un poco de datos, de historia y de una perspectiva sumamente liberal sobre la temática de la Escuela Austriaca de Economía y cómo esas ideas no están plasmadas para nada ni en Uruguay ni en la región. Y bueno, vamos un poco atendiendo a los comentarios que nos van dando en los videos. Como siempre, tratamos de que sea bastante direccional la cosa. Si tienen algún tema para tratar, coméntenlo. Si quieren debatir, comenten. Vemos si se puede armar algún tipo de debate. Y bueno, sin más preámbulo, Fernando, adelante. Nando, ¿cómo andás? Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches para quienes nos están siguiendo. Un placer, como siempre, hacer estas columnas de la eterna vigilancia en Brújula Libertaria. Bueno, como vos bien decías, este es un poco a pedido de la gente, del mercado, del verdadero soberano, ¿no? Que en definitiva, este, en este proceso dinámico de constante descubrimiento y de cooperación social, de algo de eso vamos a estar hablando, surgen estas demandas que, bueno, vamos a intentar hacer una aproximación con la limitación del tiempo que tenemos y la limitación también a ver, de conocimiento. Yo soy abogado, apenas no soy economista, sí me considero ¿cómo decirlo? A ver, un aficionado de los temas de economía y un enamorado de la escuela austríaca, pero bueno, estamos siempre en un proceso constante de permanente ensayo y error. Nullius in verba, no hay palabra final. Siempre estamos permanentemente en un proceso de ebullición, tratando de mejorar nuestros postulados y demás. Así que bueno, el tema de hoy, a pedido de la gente, es hablar un poco sobre la Escuela Austríaca de Economía. Y antes de arrancar, una pequeña referencia a lo que tú decías, Nando. Seguimos invitando a la gente a que sugieran temas, a que nos propongan, y también a quienes quieran debatir, porque bueno, más allá de que siempre hay algún idiota que insulta y demás, que bueno, que hay que tomarlo como de quien viene, aquel que no esté de acuerdo con lo que decimos y quiere y se anime a debatir, las puertas de Brújula me consta que están abiertas y yo estoy a la orden. ¿Ah? Que elija el tema, que proponga el tema, el día, la hora y ahí estaremos. Siempre con mucho respeto, pero con argumentos. Al que insulta, bueno, que Dios lo ayude. Bueno, la Escuela Austríaca de Economía. ¿Qué podemos decir al respecto? Y bueno, yo diría para arrancar que es una escuela netamente humanista que desarrolla sus aportaciones partiendo del ser humano, no concibiendo al ser humano como ese hombre económico, maximizador de costos, sino como maximizador de beneficios, perdón, sino es una escuela que tiene su esencia. ¿Acaso el libro de Ludwig von Mises sea la referencia máxima en la acción humana, ¿no? En la praxeología, que es un concepto que introduce la escuela austríaca? El protagonista de todos estos fenómenos sociales es el empresario, entendiendo al empresario, y ojo acá porque se puede prestar para mucha confusión, no, estos tipos están a favor de los grandes empresarios, del gran capital, no, no, no tiene nada que ver. Estamos hablando, por lo general los grandes empresarios de gran capital no les convienen estas ideas, son enemigos de estas ideas y amantes del estatismo. Por lo general, no quiero caer en, en generalizaciones absolutas porque se puede incurrir en alguna injusticia, pero por lo general el gran empresario no defiende estas ideas. Estas ideas defienden al emprendedor. ¿Ah? Cuando hablamos de que está enfocada en que el fenómeno social, el protagonista de este fenómeno social es el empresario, estamos refiriendo al tipo que emprende. ¿Ah? Aquel que advierte una necesidad en el mercado, en la gente, y logra dar satisfacción a la misma a través de ese proceso de descubrimiento, ¿ah? Y de emprendedorismo que lo lleva a, en su innata capacidad, a detectar, dar satisfacción y por ello ser exitoso. Es decir, en la medida es el empresario como protagonista de la Escuela Austríaca de Economía, es aquel que termina siendo un servidor del prójimo. ¿Ah? Y que si dan la tecla con
demandas y las necesidades de la gente, va a obtener ganancias, y está muy bien que así sea, que haga mucha plata, ¿ah? Y si no lo hace, va a incurrir en quebrantos y va a terminar quebrando. ¿Ah? En una economía abierta, ¿ah? Aquel que está en la base de la pirámide social debe subir rápidamente en función que pueda satisfacer las demandas del prójimo, y con la misma velocidad deberá caer si no lo hace, si no lo logra. La escuela austríaca concibe a la sociedad como un orden espontáneo, ¿no? En que jamás se encuentra, digamos, en una situación de equilibrio, ¿no? El conocimiento no está dado. El conocimiento debe buscarse, debe encontrarse. No existe Por eso es que cuando se dice, bueno, el planificador central, ¿por qué no puede prosperar? ¿Por qué los economistas austríacos fueron los únicos que anunciaron que iba a caer el socialismo real? ¿Por qué fue? Y bueno, porque el planificador central lo único que hace es concentrar ignorancia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el orden espontáneo precisamente parte de la base que en ese proceso de descubrimiento de las necesidades del mercado, del orden empresarial, se van a ir generando distintos emprendimientos que, como las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, nunca sabemos hacia dónde se irán a destinar. ¿Ah? Entonces, lo que permitirá, sí, en virtud de que los recursos son escasos y la necesidad es limitada, es que siempre se tiendan a reasignar más eficientemente los recursos. Ahora, el humanismo, la función empresarial, la concepción dinámica del mercado son características inherentes a la escuela austríaca. El análisis de los procesos dinámicos de cooperación social son también inherentes a la economía de mercado, y es parte del estudio que hace la escuela austríaca. El mercado debe ser entendido entonces como un proceso empresarial de creatividad, de coordinación, y que nunca puede alcanzar ningún tipo. La principal condición que un mercado funcione, según los austríacos, posición a la que adhiero entusiastamente, y que el mercado funcione, debe haber coacción institucional para que no dificulten el ejercicio de la función empresarial, y de esa manera pueda cada uno apropiarse libremente del producto de su esfuerzo. Es decir, en otros términos, tiene que haber un respeto irrestricto de la propiedad privada. Hablamos en alguna columna pasada, la Constitución del 30 nuestra, por ejemplo, decía que la propiedad privada era un sagrado inviolable, ¿no? Bueno, precisamente es por ahí la cosa. Dentro de los principios generales de las principales aportaciones de la Escuela Austríaca de Economía, tenemos que, bueno, está la imposibilidad de organizar el orden social a partir de mandatos sociales y coactivos previamente establecidos. ¿Ah? No es posible que un órgano controlador concentre toda la información, era lo que decíamos. Hay un ejemplo que da el periodista norteamericano John Stossel, que habla dice, imaginemos una bandeja en el supermercado con un trozo de carne envuelta en ¿cómo es? No me sale el papel. Film. Film, ahí va, gracias Nando. ¿Ah? Entonces dice, bueno, en ese pedazo de carne se puede ver reflejado nítidamente, si hacemos el ejercicio de regresión, nítidamente decía el proceso de mercado. Ahí lo que tenemos es un montón de gente que ni se conoce entre sí, con intereses absolutamente dispares y distintos, que todos contribuyeron, cada uno actuando en función de su propio interés, contribuyeron sin proponérselo para que ese pedazo de carne esté envuelto en un papel film en la bandeja en una góndola del supermercado. Tenemos desde el que compró el ganado, desde el que el campo, los alambrados, la alimentación, los veterinarios, los intermediarios, los transportistas, las importaciones que hubo que hacer, etcétera, 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 para llegar finalmente a tener un trozo de carne en el supermercado. De eso se trata el orden espontáneo, y por eso es como un proceso de andar en bicicleta, ¿no? Es decir, cuántas leyes físicas, biológicas, bioquímicas, y vaya a saber cuántas más, se despliegan en el momento que estamos pedaleando. Un montón. ¿Tenemos conciencia de eso nosotros? No. Simplemente pedaleamos. Bueno,
Con esto, lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, otra aportación muy importante de la Escuela Austríaca de Economía tiene que ver con la teoría del capital, del dinero y de los ciclos económicos. Y esto acá es muy importante. Fueron los austríacos, los economistas austríacos, fundamentalmente Ludwig von Mises y Hayek también, quienes predijeron la crisis del 29. ¿Ah? La crisis del 29, que se presenta lamentablemente en el 100% de los textos de estudio de secundaria y demás, se presenta como una crisis del capitalismo. Ello no es así, es una de las grandes mentiras y falacias de la historia de la economía mundial. La crisis del 29 es una crisis provocada por el estatismo, provocada por el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, creada en el año 1913, y por una expansión de la masa monetaria desenfrenada, irresponsable, que generó precisamente el crack de referencia. En este contexto, entonces, los ciclos económicos para la Escuela Austríaca de Economía se producen en virtud de una concesión expansiva de créditos sin respaldo en el ahorro de una sociedad, que lo que hacen es que además en un contexto de banca privilegiada, con reserva fraccionaria, que lo que hace es, en un contexto institucional además de curso forzoso, bancos centrales con dinero nacionalizado y demás, que son el caldo de cultivo ideal para qué, para crear dinero irresponsablemente, que eso hace que se hagan inversiones de capital que no se condicen con el ahorro de una sociedad y que están condenadas a fracasar. Para los austríacos, las recesiones, en estos casos, entonces, son, en definitiva, la medicina dolorosa, pero medicina al fin, que permite reasignar los recursos y liquidar aquellos modelos de negocio que fueron claramente fallidos, producto de esa distorsión que se generó como consecuencia del intervencionismo estatal. Cuando hablamos de reserva fraccionaria de los bancos, ¿qué es lo que decimos? Y bueno, pongo este ejemplo. Imagínate tú, Nando, que pones $100 en el banco, ¿no? La reserva fraccionaria que por lo que dice, bueno, el banco tiene solo la obligación de tener en su soporte, en plata, en dinero, solamente el 10% de esos $100. Quiere decir que por los otros 90 puede ponerlos en circulación y prestar. Va a venir otra persona que va a sacar un crédito por los 90 y el banco solamente va a tener la obligación de tener un respaldo del 10%, es decir, $9 en soporte físico para volver a poder prestar 81, de los cuales solamente va a poder tener el 10% obligatoriamente, y eso es lo que va a permitir es la expansión de la masa monetaria. Básicamente eso es la reserva fraccional. Entonces, para el modelo de la economía austríaca, las crisis no son exógenas, como a veces nos quieren hacer creer acá que, sí, por la guerra en Ucrania los precios suben y esa es la inflación. Eso todo es mentira, es falso. No son exógenas, no son productos de shocks externos, sino que surgen por un problema de diseño de marco institucional, que se solucionaría, según los austríacos, de tres maneras. Primero, la privatización del dinero. Al respecto hay un libro, La privatización del dinero precisamente se llama The Denationalization of Money, que es de Hayek, volver al patrón oro. Segundo, la exigencia de un coeficiente de caja para la banca del 100%, eliminar la reserva fraccional. Así como si uno deposita, no sé, un contrato de depósito típico, voy a depositar en un garage cajas de aceite, yo qué sé, por decir algo. Bueno, si deposito 100 cajas, cuando vaya a retirarla tengo que tener las 100 cajas. Bueno, esto es lo mismo para el dinero. Y tercero, la solución está en la eliminación de los bancos centrales. Los bancos centrales que son, digamos, una rémora de planificación marxista en el ámbito monetario que todavía están vigentes. Uno va a los postulados del Capital de Marx y en el punto 5 creo que está. Es la nacionalización, estatización de la banca. Es son los bancos centrales. Entonces, hago una pausa por acá, así le damos la bienvenida al amigo Pablo.
Perdón, como hacen en Tailandia, en los Muay Thai, perdón, llegué tarde, discutiendo con un zurdo. La Estaba peor perdiendo mi excusa, tiempo la en peor vez de estar excusa. acá. Usando tu libro, obviamente, la batalla. Bueno, Está ahí bueno, lo muchas mismo, gracias. discutiendo sobre los consejos de salario y el precio mínimo de los sueldos. Ah, Excelente. yo ya opté por no discutir más porque cuando alguien no quiere creer algo, no quiere ver la evidencia, no quiere los datos empíricos, después de meses discutiendo temas así, ¿no? Digo, Sí, ya sí. está, digo, si quieres seguir repitiendo todo lo mismo de vuelta, que la culpa de los ricos y que si no nos unimos y luchamos contra los ricos y contra el imperialismo yanqui, vamos a seguir siendo pobres, Me porque parece. utilizamos un Estado grande, fuerte. Te tiene que hacer Entonces digo, mal no, no, nadar en tanta basura todos los días, Pablo. Por tu ya, salud, te tenés que... terminás ensuciando vos. Y sí, Entonces, sí. Pero, buenísimo. Aparte, los, Vamos a volver sobre este tema, calculo, podríamos titular una obviamente columna que, que se llame El liberalismo es para los pobres y explicar. Bueno, buena esa es la idea. próxima. Ya tenemos el título para la próxima entonces. ¿Ah? Ahí está, sí. Bueno, pero vuelvo, Este, estamos con la escuela austríaca de economía. la escuela Entonces, austríaca, el valor del dinero, ¿no? Eh, exactamente. lo que es la escuela austríaca, bueno, digamos que capaz que la escuela austríaca, salvando las ideas marxistas, eso que no saben nada de economía, la escuela austríaca vino como a poner luz, valga la redundancia, en las cuestiones económicas, lo que tienen que ver con el dinero, Sin duda, ¿no? Por- sin duda. Porque después lo demás era una observación de lo que era el desempeño empresarial o incluso más atrás mercantil, porque después no había algo muy claro. A ver, Juan de Mariana hizo alguna observación también. Sí, sí, ahora vamos a ir sobre los orígenes de la escuela austríaca y vamos a hablar sobre Juan de Mariana. Que Eh, siempre fueron observaciones que fueron perfeccionándose hasta llegar a ser algo mucho más exacto y con datos empíricos, ¿no? sí, sin Llevados a duda. la práctica, ¿no? Después, en materia también de la escuela austríaca, es importante también destacar que el uso de las matemáticas en la economía austríaca rechazado. Es rechazado, ese es el término, porque en definitiva lo que hace es deja de lado, digamos, el presupuesto de la constancia, la perseverancia, el proceso de descubrimiento permanente en el que están la creatividad empresarial. Entonces, en fórmulas matemáticas todo eso brilla por su ausencia. Dijimos que la escuela austríaca era una escuela humanista y que basaba su concepción en la acción humana y que el principal actor social, digamos, era el empresario, y ya aclaramos que estamos hablando de los buenos empresarios, sino de los malos empresarios, de aquellos que se sirven de prebendas, de beneficios, de protecciones, para poder pescar en la pecera o cazar en el zoológico, ¿no? También, para la escuela austríaca de economía, eh, el campo de la predicción es específico del empresariado. ¿Ah? Esto de que, bueno, yo estimo que para el año que viene, no. La única proyección que puede hacer un economista, según la Escuela Austríaca de Economista, es acerca de los efectos distorsionadores y descoordinadores que va a generar el intervencionismo estatal en tal o cual sector en el cual se interviene, que eso sabemos que genera miseria, distorsiona el sistema de precios relativos, ¿no? Entonces, el conocimiento se encuentra disperso, como dijimos, en innumerables seres humanos que continuamente están generando y creando de nuevo conocimiento, nuevo descubrimiento que llega a la innovación de la función empresarial. Acá quiero citar a un economista que no formó parte de la escuela austríaca, pero que era un neoclásico, Mark Bloch, quien realmente tuvo la honestidad intelectual
de reconocer lo siguiente, cito textualmente. Dice, concluyó que de forma lenta y extremadamente reacia, he llegado a darme cuenta de que los teóricos de la escuela austríaca estaban en lo cierto y que todos los demás hemos estado equivocados. Una de las aportaciones también que hace la escuela austríaca con uno de sus referentes es quien en definitiva potenció el concepto del desarrollo de la función empresarial es Israel Kirzner. No Kirchner, Kirzner, con Z, que también es un autor que recomiendo mucho. Pero yendo al origen de la escuela austríaca, y acá voy a citar a Huerta de Soto, que él dice que la escuela austríaca debería llamarse Escuela Española de Economía, y en realidad esto lo explica porque, más allá de que hay consenso en que el origen como tal de la escuela austríaca de Economía aparece con Karl Menger y su libro Principios de Economía Política. Menger nació a mediados del siglo XIX, murió década del 20, el año 21. En ese libro, la principal aportación que hace Karl Menger es respecto a la teoría subjetiva del valor, ¿no? Pero Karl Menger tiene la virtud también de recoger lo que muchos teóricos de los escolásticos españoles, entre el siglo XVI y XVII, hicieron aportaciones que tienen mucho que ver con lo que hoy se conoce como la Escuela Austríaca de Economía. ¿Y por qué, dice Huerta de Soto, debería llamarse Escuela Española de Economía? Bueno, precisamente por esto, porque acá hay una referencia histórica. En el siglo XVI, el rey de España, Carlos V, envió a su hermano Fernando I para ser archiduque de Austria. Austria, etimológicamente, significa parte este del imperio español, que por aquel entonces abarcaba una extensa parte de Europa, ¿no? El principal mérito de Menger, dice Huerta de Soto, consistió en redescubrir e impulsar esa tradición de los escolásticos españoles, que había estado en decadencia como consecuencia del triunfo de la Reforma Protestante y de la leyenda negra en cuanto a todo lo que era de origen español, ¿no? Pero bueno, veamos los puntos de contacto que tienen los escolásticos españoles en el origen con la escuela austríaca. Por ejemplo, los escolásticos del siglo de oro, como se lo conoce en España, establecieron estos siguientes principios. Primero, la teoría subjetiva del valor. Tenemos que ir a Diego de Covarrubias y Leiva. El descubrimiento de que son los precios lo que determinan los costos y no al revés. Luis Sarabia de la Calle. Tercero, la naturaleza dinámica del mercado y la imposibilidad de conocer datos de equilibrio. Juan de Lugo. Cuarto, el concepto dinámico de competencia, entendida como un proceso de rivalidad entre vendedores, la competencia sana. Castillo de Bobadilla y Luis de Molina. Quinto, el redescubrimiento del principio de la preferencia temporal, algo de lo que vamos a hablar ahora. El carácter distorsionador de la inflación sobre la economía. De esto habló Juan de Mariana. No lo llamó inflación técnicamente porque en ese entonces no se conocía el término inflación, pero Juan de Mariana fue el primero de hacer mención a los problemas que generaba el exceso de emisión monetaria y la consecuencia que tenía la pérdida de valor de la misma y la incidencia después que eso traía en los precios. El análisis crítico de la banca a partir del ejercicio de la reserva fraccionaria, de esto habló Luis de Sarabia de la Calle. El descubrimiento de que los depósitos bancarios forman parte de la oferta monetaria, Luis de Molina. La imposibilidad de organizar la sociedad bajo mandatos coactivos, esto también lo hablaba Juan de Mariana. Y por último, la tradición liberal de que toda intervención injustificada sobre el mercado viola el derecho natural. Esto lo decía Juan de Mariana. Dentro de los principales teóricos, más acá en el tiempo, dijimos el origen con los principios de economía política, Karl Menger. Después tenemos a von Bauer, vivió entre 1851 y 1914. Von Bauer tiene la particularidad de que fue quien destrozó
la teoría objetiva del valor de Marx y de la plusvalía, lo hizo pelota. Entre otras cosas decía von Bauer, bueno, dice, a ver, no es verdad que el valor de las cosas esté determinado por el trabajo que tenga, por el factor trabajo. Decía von Bauer que existen bienes de la naturaleza que, siendo escasos y útiles para alcanzar fines humanos, constituyen bienes económicos aunque no incorporen trabajo alguno. E incluso decía, dos bienes, por más que tengan la misma cantidad de trabajo, una cantidad idéntica de trabajo, no valen lo mismo porque dependerá de la subjetividad del valor que le asigne quien precisa ese bien. Y después terminó de destruir la teoría objetiva del valor de Marx con el concepto de preferencia temporal. Sabido es que dos bienes, a igualdad de circunstancias, mejor dicho, los bienes presentes tienen más valor que los bienes futuros. Entonces lo que decía von Bauer es, bueno, el trabajador cobra el salario por su tiempo de trabajo, pero bueno, es lógico que la espera por el tiempo en que ese producto pueda ser colocado en el mercado debe ser percibida por quien arriesga capital. De lo contrario, el trabajador lo que puede hacer es generar, por ejemplo, hacerse con la propiedad íntegra del producto final, por ejemplo, no sé, formar cooperativas o cosas por el estilo, ¿no? Después, además de von Bauer, tenemos acaso un genio, un grande, un hombre faro, Ludwig von Mises, ¿no? Que, bueno, hizo sus aportaciones, como sabemos, con muchísimos libros, por citar, acaso su obra máxima es La acción humana, ¿no? El Tratado de Economía de Mises, que vivió entre 1881 y 1973. En octubre del 73 falleció Mises y el año pasado se cumplieron 50 años de la muerte, de su fallecimiento. Desde la ALU organizamos una conferencia en el Ateneo de Montevideo, que tuvimos el privilegio de contar con el profesor Alberto Venegas Lynch. Estuvimos homenajeando a Mises. El principal discípulo de Mises fue Hayek. Bueno, y Hayek demolió la economía keynesiana y fue el principal teórico del orden espontáneo del mercado. Después tenemos a Murray Rothbard, quien fue el que acuñó el concepto de anarcocapitalismo. Y como decía hace un rato, Israel Kirzner, que es un catedrático de economía y que fue el que refinó al máximo la teoría austríaca de la función empresarial. Hoy, felizmente, y a punto de partida de lo que está pasando en Argentina, el gobierno argentino, que lo que está haciendo es aplicar estos conceptos a la economía de ese vecino país, y que, bueno, muy buenos resultados se está dando, es una buena noticia para la región, puesto que, en definitiva, esta es la receta exitosa. Como dije hace un ratito, fueron los austríacos los únicos que predijeron no solo la crisis del 29, predijeron la crisis del petróleo, la mal llamada crisis del petróleo del 73, predijeron la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008-2009. Estamos viviendo nuevos tiempos en donde el modelo neoclásico, de alguna manera, está, creo yo, agotado. Y bueno, se abre paso para rescatar esta tradición de pensamiento que ha sido exitosa. Vuelvo a von Bauer, me voy un poquito más para atrás en el tiempo, y digo que después de esa refutación que hace von Bauer a Marx, el tema nunca más se discutió. O sea, se terminó ahí. Fue lapidario. Pero bueno, esto a grandes rasgos es una brevísima introducción a la Escuela Austríaca de Economía. Espero que a quien le interese el tema pueda indagar en estos autores, pueda incursionar en ellos, que bueno, realmente es un viaje de ida. Hay muchos libros para leer, como dije. Está La acción humana de Mises, Hacia una nueva libertad de Rothbard, es un librazo también, lo recomiendo. Te quema la cabeza, así como La rebelión de Atlas, bueno, algo por el estilo. De Hayek, Camino de servidumbre del 44, es un librazo también, es una crítica a los colectivismos. En fin, es un viaje de ida, creo, quienes empiecen a incursionar por acá.
Hago una pausa por acá. Yo quería Vos sabés, Fernando, que a modo de anécdota, ya que nombraste a Von Bauer, yo no sé si, o sea, obviamente que tiene que haber algún dato por ahí, pero yo he escuchado, no lo he leído, pero sí lo he escuchado, de que cuando von Bauer hace esta refutación a Karl Marx, lo hace cuando sale el primer tomo del Capital. Y Marx no quiso seguir escribiendo él debido a la refutación, que él lee la refutación de von Bauer o le hacen llegar notas o lo que sea, y él no quiere seguir escribiendo, parece que se sintió tan destrozado que dice, no voy a seguir escribiendo más con este proyecto, Sí, y sí. parece que el que termina de escribir con notas que ya tenía previamente, esto lo sé por escotado, eh, es Engels que termina, más lo que sabía y la teorizaba, terminó escribiendo él los otros dos tomos y con notas, completándolo con notas que tenía de Marx, pero no sé si tú habías escuchado eso, que fue así, ¿no? Sí, 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 lo había escuchado también. Lo demolió. Lamentablemente se sigue insistiendo con esto a esta altura. Es un tema laudado, ¿no? Pero bueno. Sí. Eso quería A comentar mí me pasa yo, que a que ya Von no se Bauer discute no más se le da la en los publicidad que se ámbitos le dio a Marx. académicos, pero en los ámbitos culturales sigue constante el debate sobre la superioridad moral y económica del colectivismo sobre el liberalismo. Sí, acá te agradezco, Nando, el pie que me das, porque hay algo que también me parece que hay que rescatar, y es precisamente eso, ¿no? Los aires de superioridad moral, de ese buenismo de la izquierda. A ver, esto va para los buenos amigos liberales que nos están escuchando, que a veces estamos en alguna discusión y estos tipos te vienen con el discurso del buenismo, que me importan los pobres. A ver, no tienen ninguna autoridad moral para defender su ideología frente a nuestra tradición de pensamiento. Ellos, para sostener las ideas que piensan, tuvieron que construir un muro y matar a 100 millones de seres humanos. Nosotros, nuestras ideas son las que han sacado más cantidad de gente de la pobreza como nunca antes ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, a los amigos liberales que nos escuchan, nunca, nunca se dejen avasallar por la presunta superioridad moral que tiene esta gente, que lo único que hacen es repartir miseria, empobrecer a la gente, ser un fracaso en todos los órdenes económicos, sociales, culturales, y que además de chapa, de frutillita a la torta, se cargaron con la vida de 100 millones de seres humanos. Si para sostener una idea vos tenés que recurrir a la violencia, es porque claramente la idea es un fracaso. ¿Ah? Además de que moralmente es inaceptable. Pero bueno, nada, una pequeña digresión que me parece que valía la pena hacerla. No, totalmente, es más que bienvenida. Son 200 años desde la refutación de la teoría trabajo-valor y parece como que nadie hubiera escrito nada. Como que tuvimos un montón de nombres icónicos que vos mencionaste y como que ellos no hicieron nada. Porque en el ideario popular lo único que existe es si yo trabajo, tengo derecho a la parte de la empresa. Por ejemplo, el clásico argumento de trabajo rompiéndome el lomo en McDonald's y por eso tengo que tener parte de la empresa. O sea, el capital tiene que ser parte de mí, porque yo pongo el trabajo independientemente de la persona que puso el capital. Eso es una teoría que es anterior a Marx, capaz. Y sin embargo, Es infantil, es infantil. Aparte de que moralmente inaceptable. Macho, querés la empresa, arregá. Hacé una cooperativa y formate una empresa y competí. ¿Ah? Pero al margen de eso, yo te voy a poner un ejemplo práctico de que es todo relato. Aerolíneas Argentinas. ¿Qué es lo que pasó? No, no queremos que me la vendan. Bueno, está bien, no se vende. Se las damos. Fue lo que dijo el gobierno, ¿no? Argentino. Tomen, es de ustedes. Háganse cargo, gestionenla. ¿Cuál fue la respuesta? no queremos saber nada. Claro. Entonces, ya está. Es tan infantil el argumento, pero bueno, pero está vigente y campea. O sea que, bueno, hay que seguir batallando. No queda otra. Por eso no es tanto un tema de quién tiene la razón, sino un tema de quién puede imponer la narrativa. Porque la razón la tuvo un viejo hace 200, 300 años. El Y ya tema, está. porque yo te acepto que antes de no saber, bueno, estaba la duda, capaz que era mejor.
Yo he visto que Milei también hace ese tipo de comparación con el peronismo, que dice, bueno, antes de caer el muro de Berlín, capaz que uno podría llegarse a poner en duda la superioridad del sistema liberal. Pero después que cae el muro de Berlín y que tuvimos acceso a todo lo que estaba pasando realmente en Europa del Este, con la dictadura, las hambrunas, las violaciones de derechos humanos, ¿queda alguna duda de la inferioridad moral de las ideas colectivistas? Sí, Ninguno. no, pero queda, porque el Frente Amplio sigue teniendo el Partido Comunista. El Partido Comunista. Es Entonces, sí, increíble. es increíble. ¿Cómo va a quedar duda alguna? Yo te entiendo si vos vivías en 1970 en Uruguay, que a lo sumo tenías la biblioteca local que tenía libros de 1920, 1930. Eso es totalmente perdonable. Es imposible que vos sepas lo que realmente estaba pasando al otro Exacto. lado del mundo, detrás del muro de hierro. Pero ahora, siglo XX. Dale, sí. De todos modos, está bueno decir esto, es una reivindicación también para la escuela austríaca. Los austríacos fueron los únicos que predijeron el colapso del comunismo en la Europa del Este. Fueron los únicos. Y el primero de ellos fue Mises, quien habló de la imposibilidad del cálculo económico en una economía de socialismo real. Decía, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo del comunismo, del socialismo real? Destruir la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay precios. Sin precios no hay posibilidad de cálculo económico, de contabilidad. No hay manera, no es viable. Eso se va a terminar. Lo dijo Mises 60 años antes de que cayera el muro. Fueron los austríacos los únicos que se anticiparon a eso. Aún con las limitantes de información que había, como vos bien decís, Nando, aún así, desde la escuela austríaca se vaticinó que eso iba a pasar. Era cuestión de tiempo. Y las pruebas, los hechos, la realidad, que es la única verdad, le terminan dando la razón, ¿no? Yo tengo una pregunta antes, porque me fui al carajo. Estaba hablando de temas sociales y estamos hablando de la Escuela Austríaca de Economía, no la Escuela Austríaca de... a Hayek creo que hablaba de que para prevenir los problemas que se dieron con el crash del 29, tú mencionaste que era la desnacionalización de la moneda y la eliminación del encaje fraccionario, de manera tal de que Sí, el 100% de... Pero de punto de vista económico, yo tampoco soy economista, pero eso no implicaría que los bancos dejarían de tener reservas para poder prestar, para incentivar la economía. Si el banco tiene que tener el 100% de su encaje fraccionario en caja, ¿qué mecanismos financieros existen entonces para poder prestar para mover la economía? sí, eso existió ya en el Uruguay del siglo XIX. Y sin embargo no hubo problema. O sea, a ver, pensemos esto. Los, también habla de la privatización del dinero, ¿no? Es decir, bueno, ¿te acuerdas que hablamos en la columna pasada de que en Uruguay coexistieron varias monedas de bancos que emitían, ¿no? Eh, si no hubiera banco central, todos estos problemas de los ciclos económicos se terminarían. Y bueno, ¿y por qué? Porque el Banco Central solamente puede operar en tres direcciones posibles: definir a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar inalterada la base monetaria. Y en cualquiera de los tres casos van a estar mandando señales distorsivas al sistema de precios, va a implicar eso que se consuma capital y que se pierda empleo y se pierda salario. O sea, eh, a propósito del tema, si me permiten, voy a recomendar otro libro también, que me estoy acordando ahora, que es de Jesús Huerta de Soto, el español, que es el de Dinero, Crédito Bancario, Ciclos Económicos. No me acuerdo en qué orden está, pero ese es el título, lleva esos nombres. Que también es un libro que está muy bueno, a quien le interesa el tema, también se lo recomiendo porque, bueno, se consigue en Mercado Libre, en cualquier lado. Es un libro muy interesante también. Yo lo que me imagino que quizás era lo que es tipo separar el encaje fraccionario de lo que es la reserva de valor a de lo que es el depósito de valor para préstamos, porque eso tiene un riesgo. El préstamo, Exacto, creo que era la banca Simons, de la cual Milei habla constantemente, que tenía separado el almacén de valor de la parte financiera, que es donde se hace especulación. Capaz que va por exacto. ahí, pero tal, yo no sé nada de economía, obviamente. Sí, sí, es por ahí, es por ahí. Iba a hacer un último comentario y ya no hablo más nada porque lo tenía anotado. Lo muestro porque no puedo no ver la semejanza.
Este es Von Bauer. Bob Bauer. Es muy parecido a vos. No seas malo. Sí. Con los lentes y la barba. La Es puta. parecido. El Von Bauer que charrúa. Pero pará. Lo tomo como un elogio, pero no seas malo. Obvio que No está, seas malo. obvio que está visto como un elogio. Está visto como un chiste, pero digo, además, dado el contexto, debería de considerarse un elogio. Está bueno. Para mí, Para darle el cierre, un poco jocoso. Está bien. separados al nacer. A mí, 2 siglos y Uruguay y auto. ¿Qué pasaste? Bueno, muchachos, queda palabrada para la próxima columna entonces el liberalismo para los pobres. Le vamos a poner ese título y vamos con eso. Bien, buenísimo. Va a tener que ser bien recibida esa columna y va a haber que colgarla en todos los muros, en todas las redes, ¿no? A ver si va a tener un buen efecto. Esperemos que así sea. Sí. Bueno, Fete, como siempre, muchachos, un placer. Gracias por estar acá, Fernando. Y bueno, a ustedes. hasta la próxima. Viva la libertad, Les carajo. mando un abrazo. Viva la libertad. Arriba. Chao. Arriba. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un